Estamos estudiando la vida de Abraham, viviendo por fe, y vemos cómo Dios continuó desarrollando la fe en su vida, y gracias a Dios que nunca se rindió, porque Él continúa incrementando nuestra fe y nuestra fe crece todo el tiempo. Y esta es la cuarta etapa en este versículo de Hebreos capítulo 11, verso 13, en el que se habla sobre la fe, y esta lección se llama la lengua de fe. Entonces leamos el texto nuevamente. Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos en fe, sin haber recibido lo prometido. Pero, lo primero que hicieron, dice, sino mirándolo de lejos, el ojo de fe, y creyéndolo, esta es la mente de fe, y saludándolo, este es el corazón de fe, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y esto le llamamos la lengua de fe. La Biblia dice mucho y tiene muchas advertencias acerca de el mal uso y el abuso de nuestra lengua. Un hermano le llama la trampa de la boca. Alguien más le llama ahorcado por la lengua. Pero sencillamente es el mismo problema una y otra vez en nuestra vida. Que nuestras palabras nos meten en problemas. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 6, versículo 2, dice, te has enlazado con las palabras de tu boca. Esta es una advertencia fuerte. Y aquí tenemos otro sobre las dobles palabras. En 1 de Timoteo 3:8 dice que debemos ser sin doblez. Y en este versículo en particular se refiere a los diáconos. Sin embargo, aplica a todos nosotros. No seas de doble visión, no tengas doble mentalidad, no seas de doble ánimo. Y tampoco tengas una doble lengua. Palabra. Y algo que quisiera enfatizar en el principio de esta lección es que lo que decimos está en conexión con nuestro corazón. Porque si Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, y yo he visto personas que quieren revertir el orden de esto, y están trabajando tanto en la lengua, sin embargo no hacen nada sobre el corazón, sobre la mente, sobre la visión, lo que ellos ven. Entonces, no reviertas el orden. La lengua es importante, pero es lo último en esta particular serie de fe que Dios desarrolla en la vida de Abraham. En primer lugar, hablemos del aspecto negativo de todo esto. Hablemos de Abraham y la tragedia del miedo. Y esto lo encontramos en Génesis capítulo 21. Y es en verdad triste que lo veamos en esta etapa de su vida y él esté teniendo problemas con la mentira. Yo no sé cuál sea tu problema, pero no pensemos que el problema de Abraham es peor que el nuestro, no. Su problema retorna al miedo. Recordemos, su esposa era una mujer hermosa y él tenía miedo de que a él lo mataran a causa de ella. Y este es un problema recurrente en su vida. Esta es la segunda vez que él miente sobre que Sara es su esposa. Y esto no es bueno, no es para nada bueno. Y yo no quiero hacer que esto parezca algo menor de lo que en realidad es. Esto era un problema serio. Y él solamente es capaz de vencerlo. Y lo hace aquí. Y no vemos que lo haga otra vez. Cuando lo confesó. Y yo creo que este es el problema muchas veces en nuestra vida. Que no estamos dispuestos a confesar lo que hicimos. No estamos dispuestos a decirlo. Una de las cosas interesantes en este versículo, quiero decir en este capítulo de Génesis 21, es que el rey a quien él le ha mentido, Dios le ha dado una gran advertencia en un sueño de qué es lo que le va a pasar si no restaura a este profeta, la esposa del profeta. Es un profeta, de hecho, Dios dijo, restaura a su mujer. Y luego pídele que ore por ti. Sí, es un profeta, ¿verdad? Un profeta mentiroso, eso es lo que es. Tiene un problema de decir mentiras sobre su esposa. ¿Cuántos de aquí querrían que un profeta mentiroso orara por ustedes? Pues precisamente esto es lo que dice su Biblia. Abraham oró por él y Dios restauró su casa y Dios le bendijo. Hay muchas cosas parecidas que yo leo en la Biblia y yo solo puedo menear la cabeza. Esto es más difícil de lo que yo puedo comprender. Un profeta mentiroso y Dios contestando a su oración. Pero esto demuestra que Dios estaba en conexión, en una relación de pacto con Abraham.
Él no va a dejar que Abraham se salga con la suya. No, tendrá que lidiar con este problema. Lo primero es un avistamiento negativo de la conversación equivocada, pero tiene que resolverse. Ahora hablemos sobre el aspecto positivo, la prueba de la fe, la prueba de la fe. Y la verdad es que Dios va a probarnos. Y esto ocurre en Génesis capítulo 22. Y dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. También nos probará a nosotros. Siempre lo hace. Yo tenía un amigo que decía, Dios, ojalá tuviera la oportunidad de darle a esta gente una prueba para ver si en verdad están entendiendo de lo que estoy hablando. Y él decía, yo sentía a Dios hablándome y me decía, yo pondré el examen, tú solo enseña la lección. Y eso es verdad. La verdadera prueba en la vida viene de Dios. Entonces Dios lo probó. Esta fue la mayor prueba de fe en su vida. Y yo no quiero desanimarte, pero lo cierto es que las pruebas se hacen más grandes. No se hacen más pequeñas, sino que se hacen más grandes. Comienzan con, ya sabes, deja la casa de tu padre. Y luego deja a Lot. Y luego deja a Ismael. Y ahora él tiene que poner a Isaac en el altar. Ahora Dios está probando. ¿Lo que amas es la promesa más de lo que me amas a mí? Esa es una gran prueba en la vida. El tomar lo que Dios te ha dado y ponerlo en el altar. Isaac era el hijo milagroso. Isaac era un regalo de parte de Dios y Abraham no tendría manera de tener a Isaac de no ser por Dios. Y ahora Dios está diciendo, quiero que tomes y ofrezcas a tu hijo, a quien amas. Quiero que lo ofrezcas como un sacrificio para mí. ¡Wow! Esto simplemente me conmociona, en verdad, porque yo no sé cómo Dios me vaya a probar, y tú no sabes cómo Dios te va a probar, pero te aseguro, sea lo que sea, dáselo a Dios. Lo mejor que puedes hacer es dárselo a Dios. No hay lugar más seguro que en las manos de Dios. Entonces Dios le está probando. Ahora, hay algo que necesitas comprender sobre tu Biblia. Es lo que conocemos como referencias primarias. El primer lugar donde encuentres esa palabra en la Biblia tiene significado. En esta historia, por ejemplo, esta es la primera vez que vemos la palabra unigénito o hijo único. Esto nos indica que ha dejado ir a Ismael y ahora solamente tiene a Isaac, tu único hijo. Y es la primera vez que lo vemos en la Biblia. Esta es la primera vez que vemos la palabra amor en la Biblia. Entrega a tu hijo, tu único hijo, a quien amas. Dios tiene la manera de especificar las cosas, definirlas de manera que no podamos negar lo que está diciendo. Es la primera vez que leemos amor en la Biblia y tenemos otra palabra que encontramos por primera vez en nuestra Biblia. Y esta es adoración. Adoración. Y lo que hace por nosotros. Y de nuevo, la ley de la referencia primaria. La primera vez que encuentras una palabra en la Biblia, tiene un especial significado. Lo que esto hace es conectar la palabra adoración y la palabra amor juntas. Entonces la adoración siempre se conecta con ofrecerle algo a Dios que tú amas. Siempre. Esa es la lección que aprendemos de esto. Si nosotros vamos a andar con Dios y caminar en fe, no solamente tendremos que dejar las cosas que no nos gustan, sino también las cosas que amamos. Y esto es un acto de adoración. Una de las cosas que me conmueven, en la respuesta de Abraham, la Biblia dice que Abraham se levantó muy de mañana para ir a sacrificar a su hijo. Y les confieso, estoy siendo tan honesto como me es posible. Me he levantado temprano para muchas cosas, muchas veces, pero no sé si me levantaría temprano para sacrificar algo que amo. Demuestra la profundidad del compromiso de Abraham con Dios. Él va a hacerlo
aun si él no comprende por qué Dios le está pidiendo hacerlo. Aun si parece no tener sentido, este es el hijo prometido. Y yo no veo que él esté diciéndole nada a Sara acerca de esto. Es su prueba, una prueba personal. No es de Sara, es suya. Seguramente si Sara se enteraba, habría habido una gran discusión. Y a veces esto es lo que nos mete en problemas. Hablamos con la gente equivocada. Intentamos hablar con la gente para explicar o intentamos hablar con la gente para hacer que nos ayuden con este problema y lo único que hacemos es complicarlo. Porque Sara nunca escuchó a Dios decir esto. Solo Abraham había escuchado a Dios decirlo. Toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ofrécelo para mí en holocausto allá en las montañas de Moriah, en el lugar que te mostraré. ¡Wow! Y Abraham se levantó temprano. Y yo estoy totalmente asombrado por esto. Esta es la tercera cosa que he aprendido. Y yo le llamo el testimonio de la fe, porque ahora estaremos entrando a lo que es la lengua, lo que decimos. En verdad, hablamos de la abundancia de nuestro corazón. Emprenden el viaje y Abraham toma a 2 de sus siervos más jóvenes con él para ayudar con este viaje. Era un viaje de 3 días. Y tiene tiempo de sobra para pensar en lo que está a punto de hacer. Y él se lleva a Isaac, por supuesto, y a estos 2 muchachos y llegan a cierto lugar en donde pueden ver la montaña que Dios les ha mostrado, donde será el lugar en que ofrecerá a Isaac, y les dice a estos 2 muchachos, quédense aquí con el burrito y con las cosas, quédense aquí, les dice, yo y el muchacho, es decir, Isaac, nosotros iremos a la montaña y adoraremos ahí y luego volveremos con ustedes. ¿Mentía o estaba diciendo la verdad? Está diciendo la verdad. Pero la verdad es que esta es una declaración de fe. Solamente Abraham sabe para lo que se está preparando aquí. Isaac todavía no lo sabe. Los siervos tampoco lo saben. Sara no lo sabe. Solamente Abraham sabe. Me estoy preparando para sacrificar a mi hijo. Pero en su declaración, obviamente, lo ha pensado por 3 días. Esto le ha dado vueltas y vueltas en la cabeza. ¿Pero qué dice? Yo y el muchacho iremos hasta la montaña y adoraremos allí. Y volveremos con ustedes. Él no dijo yo volveré. Él dijo volveremos con ustedes. Esta es una declaración de fe. Está desarrollando la lengua de fe. Ahora, muchas personas son como pericos porque se memorizan una palabra o una frase y creen que repetirla hasta el cansancio. Recuerdo una vez estando en Guatemala y enseñando y pues volvemos a la habitación de hotel y estaba oscura y paso al lobby del hotel para agarrar una botella con agua y está oscuro, no puedo ver. Y agarro mi botella con agua, me vuelvo al cuarto, me bebo la mitad de mi botella con agua y ya me voy a dormir. Al día siguiente me levanto y me preparo, bajo a desayunar y subo a lavarme los dientes y me preparo para salir a enseñar. Como ya es de día y hay luz, ahora puedo ver en mi cuarto. Volteo a ver mi botella de agua y está llena como de algas verdes. Parecía un estanque o, ya sabes, como un pozo atascado de algas y cosas. ¡Llena! Y yo me tomé la mitad. Ay Dios, ya me sentía enfermo y yo no sentía nada en la noche, pero al ver eso, me puse a decir citas bíblicas tan rápido como pude. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño y cosas así. Y las repito una y otra vez con el propósito de edificar mi fe hasta el punto en que le creía a Dios, no solo lo decía. Pero sí, en verdad le creía a Dios y Él tuvo misericordia. Ni siquiera me enfermé, pero ¡oh Dios! Siempre recuerdo esto. La lengua de fe. Dios dice, o mejor dicho, Abraham dice, mientras están subiendo la montaña e Isaac le pregunta, oye pa, tenemos la madera, ¿por qué la llevaba en la espalda? Esta madera es una buena ilustración de la cruz que Jesús cargó por nosotros.
está cargando la madera en su espalda y dice, tú tienes el cuchillo y el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Y de hecho le dice, tú tienes el fuego. No mencionó el cuchillo. Hay cosas de las que no nos gusta hablar. Hay cosas muy privadas y hay cosas muy serias. Abraham se voltea con él y le dice, Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Y esto va más allá de una declaración de fe, porque Abraham no sabía que Isaac le haría esta pregunta. ¿Dónde está el cordero? Y dice, Dios proveerá el cordero. ¿Qué es lo que hace Abraham? Ahora está profetizando. Está hablando proféticamente, porque esto es exactamente lo que Dios hizo. Muchas veces profetizamos sin saberlo, hablamos sobre incredulidad o sobre temores, y aquello a lo que tememos llega a ser verdad, porque nos ahorcamos con la lengua, hacemos la conversación equivocada. Abraham está hablando en fe, cuando sé que no lo sentía. Tú no sientes profetizar cuando estás a punto de sacrificar a tu hijo. Tú tienes que aprender a vivir por fe, no emociones. Entonces le profetiza a su hijo, Dios se proveerá de cordero. Y esto es exactamente lo que ocurre en esta historia. Dios dio la provisión de cordero. Ahora, algo que me gustaría señalar es que Abraham tiene aproximadamente unos 120, quizás 125 años de edad. E Isaac ya no es un niño chiquito. Isaac ya es un joven de aproximadamente 20 años de edad. Y vemos que, por ejemplo, en las pinturas que se han hecho o los cuadros que luego hacen, muestran a un niño pequeño. Y eso no es del todo cierto. Isaac ya era lo bastante grande como para cargar la leña en su espalda. Era ya un joven. Y demuestra su sumisión. Pero notemos lo que hace Abraham. La palabra es muy clara al respecto. Él cortó la leña, preparó la leña para el sacrificio. Y no solo hizo esto, ensilló a su propio burrito. Y esto es antes de dejar la casa, prepararon todas las cosas. Cuando llegan a la montaña, él construye un altar. Ahora, esto es importante. ¿Por qué se señalaría todo esto en la Escritura? Él prepara la leña para ponerla en el altar. No solo aventó la leña en el altar, no, sino que pone cada pieza en orden con cuidado. ¿Por qué? Va a sacrificar a su hijo. Y eso no lo haces descuidadamente. Todo esto es deliberado e intencional. ¿Por qué hace todo esto? Y luego dice que ató a su hijo sobre el altar. Y luego toma el cuchillo en sus manos para hundirlo en el pecho de su hijo, en su corazón. ¿Por qué lo hace? Él, recordemos que es un hombre rico. Pudo haberle ordenado a sus siervos, prepárenme la leña, ensillen al burrito, pero no lo hace. Él hace todo esto él mismo. Y he aquí la razón para esto. Nadie puede adorar por ti. Nadie. Eres tú quien debe hacerlo. Edificar el altar. Hacer el sacrificio. Nadie puede hacerlo por ti. Y Abraham lo comprendía. Un amigo mío me contó que cuando estaba en Sudamérica, un buen día fue al mercado y bueno, sabemos que venden toda clase de artículos religiosos y hay un hombre que se la pasa gritando, ¡cruces baratas en venta! ¡Cruces baratas en venta! Eso es religión. Pero yo te aseguro, no hay tal cosa como cruces baratas. La cruz es un lugar para morir. Y en la mente de Abraham, sin duda él ya ha muerto 1000 veces. Isaac no sabía qué es lo que iba a pasar, pero sabía. Él sabía. Pero con toda la intención y deliberación, él hace todas estas cosas.
Y debemos hacer lo mismo. Debemos hacer lo mismo. Pienso que uno de los más grandes errores que ocurren en la comunidad llena del Espíritu es que el poder del Espíritu Santo es tan asombroso, es tan grandioso. Hace poco regresé de una comunidad de refugiados. Dios, no había sentido la presencia del Espíritu Santo tan fuerte en mucho tiempo. Son personas que han pasado tiempo en prisión, que han sido encarceladas por su fe. Y su adoración era tan pura y tan llena del Señor, pero esto les ha costado a ellos todo. Sus familias, sus hogares, sus tierras natales, sus empleos, posesiones, les ha costado absolutamente todo seguir a Cristo. Oh, este es Abraham, Dios. Mientras le ofrece a Dios lo que Dios le ha pedido, eso que amas, a tu único y amado Hijo. Ahora hablemos sobre una cuarta área. Y a esta cuarta área le llamo el triunfo de la fe. Y me encanta esta parte de la historia porque es aquí donde Dios lo cambia todo. Solo Dios puede hacer esto por nosotros. Disculpen. Dios tiene prisa cuando Abraham levanta el cuchillo para hundirlo en el pecho de Isaac. Dios tiene prisa porque sabe que eso es exactamente lo que Abraham va a hacer. Y recuerda, era una prueba. Era una prueba. Y Abraham ha pasado la prueba. Él ha demostrado, yo haré lo que tú me pidas. Ha pasado la prueba de fe. Y cuando lo haces, es porque te has graduado para otro nivel. Ahora ya caminas en otra dimensión. En este nivel estabas luchando con diversos problemas, pero ya te encuentras en otro nivel. Jesús lo dijo. Bien, buen siervo y fiel, porque has sido fiel en lo poco, ahora yo te pondré sobre muchas cosas. Es decir, ahora se ha graduado a un nivel más alto porque ha pasado la prueba. El ángel del Señor dice algo muy interesante. Dice, ahora yo sé que temes a Dios, porque has hecho esto. Ahora yo sé. Pero un momentito, espérame un momento. Yo creía que Dios lo sabía todo. ¿Has oído esto? ¿Dios sabe todas las cosas? Entonces, ¿cómo? Dice el ángel, ahora yo sé. La clave es la palabra sé. Es clave. Ahora yo sé. Y la razón por la que Dios usa esta palabra en específico es porque es un conocimiento que ha sido experimentado. Experiencia. Quiere decir que no hablamos sobre algo intuitivo, no. Abraham ha pasado la prueba. ¿Y Dios sabe todas las cosas? Sí, yo creo que Dios sabe todas las cosas que Él le quiere saber. Porque Dios conoce el futuro, Dios lo entiende. Pero lo que Dios dice es, ahora he experimentado tu fe de una manera en que nunca la había experimentado antes. Y la palabra saber aquí se traduce literalmente como una experiencia. Y para clarificarlo un poco más, para que no queden dudas, la misma palabra se usa en Génesis capítulo 4, versículo 1, donde dice que Adán conoció a Eva, su mujer. O sea que no la había conocido antes. Claro que ya la había conocido antes. Pero ¿de qué está hablando aquí? Él conoció a Eva. Quiere decir que él la había experimentado de una manera en que jamás la había experimentado antes. Que la conoce en una nueva dimensión, de una manera en que nunca la había experimentado antes. Por supuesto que en este versículo habla sobre la relación marido y mujer. Y eso es lo que Dios está diciendo acerca de Abraham. Él dice, nunca había experimentado este tipo de fe. Ahora yo sé. ¡Wow! ¡Wow! Con razón él aprobó el examen, la prueba de la fe. Ahora se encuentra en un nivel completamente diferente. Porque él ha hecho lo que Dios le ha pedido hacer. Y es lo mismo en nuestras vidas. Yo creo que Dios sabe lo que quiere saber intuitivamente, pero para que Dios lo experimente,
tenemos que pasar la prueba. Todo depende de cómo respondamos. Y Abraham ha respondido de la manera correcta. Ahora, lo que encuentro interesante es que Dios mismo comienza a profetizar y le dice: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo que te bendeciré en gran manera y tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Es obvio que Dios está complacido con Abraham. Es decir, lo que le está diciendo a Abraham son maravillosas promesas de Dios. Sin embargo, lo que sabemos es que todas las promesas de Dios son condicionales. Seguro has escuchado algún sermón diciéndolo, y es verdad. Toda promesa hecha por Dios trae consigo una condición. Si tú haces esto, yo haré esto. Y por supuesto, un ejemplo clásico es Segundo de Crónicas, donde dice: si mi pueblo que invoca mi nombre se humilla a sí mismo y ora y busca mi rostro, entonces yo escucharé. Y exactamente así son las promesas de Dios. Si tú haces esto, yo haré esto. Todas son condicionales. Pero ¿cómo puede decirle Dios a Abraham: como has hecho esto? Lo dice porque Abraham ya cumplió la condición. Y es lo mismo con nosotros. Cuando hemos hecho lo que Dios nos pidió hacer, cuando hemos cumplido, Dios ofrece sus promesas. Y en este punto ya no hay nada que Abraham tenga que hacer para que Dios haga algo, porque Abraham ya cumplió las condiciones. Y así quiero vivir. Yo no quiero vivir del lado de: si tú haces esto, yo haré esto. No, 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 no. Yo quiero vivir del lado de: debido a que tú ya hiciste esto, como ya lo hiciste, yo voy a hacer esto por ti. Ahí está Abraham. Y es solo después de haber pasado esta prueba que él puede ver la provisión de Dios. Y es aquí que Dios había provisto de un carnero que estaba atrapado por los cuernos. Por supuesto, cuando algo así ocurre y un animal queda atrapado, se congela, no se mueve, no quiere que tú lo veas, se queda quietecito y muy probablemente ni siquiera te des cuenta. Entonces este animalito estuvo ahí todo el tiempo, pero es solo después de que cumplió las condiciones que Dios le abre los ojos y puede ver la provisión de Dios. Y este es uno de los nombres de Dios. Él dice: Jehová Jireh. En el monte del Señor, Jehová será visto, será revelado. Y la verdad es que, para nosotros, Dios ya ha provisto de tantas cosas, tanto para ti como para mí. La provisión ya está ahí, está esperando. ¿Pero qué espera? A que nuestros ojos de fe estén abiertos, y estarán abiertos cuando pasemos la prueba. Después de haber obedecido a Dios y haber hecho lo que Él haya pedido, Dios abre sus ojos y puede ver el carnero que está ahí. Y la profecía fue cumplida. Dios va a proveer un cordero. Ahora quisiera cerrar con una historia que encontramos unos 1000 años después, bajo el reinado de David. David había hecho algunas cosas que no debió hacer. Y Dios le ha dado 3 opciones. ¿Quieres 3 años de sequía, pestilencia? ¿O quieres 3 meses de derrotas y de ser perseguido por tus enemigos? ¿O 3 días de destrucción y pestilencia en Israel? David tomó la decisión más sabia. Yo no sé, que el Señor escoja. Dios escogió los 3 días. Y el ángel del Señor, lo que llamamos el ángel de la muerte, vino con una espada desenvainada y miles de personas, la Biblia dice que 70,000 personas cayeron ese día, y el ángel vino a la misma roca en que Abraham había ofrecido el sacrificio. Y cuando llega ahí, Dios dice: detente, para. Y el ángel se detiene con su espada apuntando al cielo. ¿Por qué Dios haría esto? Todo se remonta a esta historia de Abraham, ya que un hombre le creyó a Dios y confió en Dios unos 1000 años atrás, con el cuchillo en las manos y en la misma roca. Dios dijo: para, y detuvo la destrucción de Jerusalén. Gracias a la fe de un hombre. Yo quiero esa fe.
El tipo de fe que impacte a Dios por 1000 años. Una gran fe.